El ajetreo matutino se había calmado, dejando la cafetería en un agradable murmullo de suaves charlas y el ocasional tintineo de tazas de cerámica. Clara se secó las manos en el delantal y se apoyó en el mostrador, observando los rostros familiares que llenaban la tienda. Era un lugar acogedor enclavado en una calle tranquila, un refugio para estudiantes, artistas y teletrabajadores que buscaban refugio del caos de la ciudad. El aroma a café recién hecho y pasteles calientes flotaba en el aire, envolviendo a los clientes como un suave abrazo. Su mirada se desvió naturalmente hacia la esquina junto a la ventana, su lugar. La chica estaba allí de nuevo. Siempre llegaba a la misma hora, pedía la misma bebida y se sentaba en la misma mesa, dibujando en un desgastado cuaderno de cuero. Nunca se quedaba para charlar, nunca intercambiaba más de las palabras necesarias para hacer su pedido, y nunca parecía fijarse en el mundo que la rodeaba, excepto en lo que estuviera dibujando. Clara no sabía su nombre, pero se había convertido en un misterio silencioso que la intrigaba. «Está aquí de nuevo», murmuró Clara a Marco, su compañero de trabajo, mientras llenaba una taza con café recién hecho, chica del cuaderno de bocetos. Marco sonrió con suficiencia, apilando los platos. «Deberías hablar con ella en lugar de quedarte mirándola como un adolescente enamorado». Clara puso los ojos en blanco, pero la curiosidad la ardía. No era un flechazo, al menos eso se decía a sí misma. Había algo en la serena intensidad de la chica que la atraía. Quería saber qué llenaba esas páginas, que la absorbía tanto que el mundo que la rodeaba no existía, así que, por capricho, decidió romper con la rutina. En lugar de servir el capuchino solo de siempre, se tomó un momento extra para verter la leche vaporizada con precisión, creando un delicado diseño, un pequeño corazón dentro de una roseta. Se acercó y dejó la taza sobre la mesa con una sonrisa informal. «Un capuchino para ti». La chica levantó la vista, y sus ojos oscuros se encontraron con los de Clara por primera vez en semanas. Hubo un breve destello de sorpresa antes de bajar la mirada hacia la taza. Clara esperó, sin saber si reconocería el pequeño detalle, una pausa, luego algo inesperado, el leve atisbo de una sonrisa. No dijo nada, pero sacó un bolígrafo del bolsillo, dobló la esquina de una servilleta y, con trazos rápidos y precisos, dibujó un pequeño corazón. Se lo acercó a Clara y luego volvió a su cuaderno como si nada hubiera pasado. Clara parpadeó. ¿Era una conversación silenciosa? La chica no volvió a levantar la vista, pero algo en el aire había cambiado. Clara cogió la servilleta y la guardó en el bolsillo de su delantal, reprimiendo una sonrisa. Por primera vez, la distancia entre ellas se sintió un poco más corta. Clara no pudo evitar la emoción al guardar la servilleta en su bolsillo. Era un gesto pequeño, apenas un gesto, pero significaba algo. Durante semanas, la chica había sido una presencia silenciosa en el café, absorta en su mundo de bocetos. Pero hoy había respondido. Quería mantener el impulso. Al día siguiente, cuando la chica llegó a su hora habitual, Clara ya estaba lista. Había pasado la mañana perfeccionando su arte latte. Esta vez, optó por una flor sencilla y delicada. En cuanto llegó el pedido, la colocó en una bandeja junto con una pequeña servilleta doblada. Dudó un segundo antes de acercarse. «Tu capuchino», dijo ella, dejando la taza. La niña levantó la vista brevemente, pasando la mirada de Clara al diseño de espuma. Algo en su forma de mirarlo le revolvió el estómago a Clara. Clara se aclaró la garganta. «Ayer no estaba segura de si te había gustado el corazón, así que probé algo diferente». Los dedos de la niña se crisparon como si estuviera pensando en una respuesta. Luego, lentamente, tomó su bolígrafo. Clara observó, con el corazón latiéndole con fuerza, como la niña daba vuelta la misma servilleta y dibujaba una sencilla flor junto al corazón del día anterior. Se la acercó. «Igual que la última vez». Clara sonrió. «Bueno, ahora estamos hablando con dibujos». Los labios de la muchacha se curvaron en algo apenas perceptible. No era exactamente una sonrisa, pero casi animada.
Clara sacó un bolígrafo del bolsillo de su delantal y colocó una tacita de café junto a la flor. Deslizó la servilleta por la mesa, arqueando una ceja como si la desafiara a responder, una pausa, y luego la chica volvió a coger la servilleta. Dibujó una pequeña ventana, su lugar en el café. Clara ladeó la cabeza, intrigada. ¿Entonces dices que este es tu lugar seguro? La niña no respondió en voz alta, pero asintió levemente. Clara se apoyó en la silla frente a ella, con la curiosidad a flor de piel. Se te da muy bien esto. ¿Dibujas profesionalmente? Por un momento, Clara pensó que no respondería, pero luego, con voz suave y cuidadosa, dijo, yo ilustro. Era la primera vez que Clara oía su voz. Era suave, tranquila, cuidadosa, como la de alguien que no estaba acostumbrado a hablar mucho. La sonrisa de Clara se ensanchó. Entonces, ¿artista? Eso explica muchas cosas. La niña no respondió, pero Clara pudo ver algo parpadear en su expresión, una pequeña grieta en las paredes cuidadosamente construidas, que revelaba un deseo de ser vista. Queriendo tentar a la suerte, Clara se puso las manos en las caderas. Siento que merezco un nombre después de todo este esfuerzo. La niña dudó y finalmente dijo, Julia. Clara repitió el nombre mentalmente, probando cómo se sentía. Le gustaba. Le sentaba bien. Soy Clara, ofreció. Julia asintió una vez, agradeciendo la presentación. Volvió a tomar su bolígrafo y, bajo el chorro de tinta, escribió una sola palabra hola, la sonrisa de Clara se suavizó, convirtiéndose en algo más genuino. Por primera vez, no fue solo un intercambio silencioso, fue el comienzo de algo. Clara sintió una chispa de emoción. Tras saber por fin el nombre de Julia, sus intercambios silenciosos se habían convertido en algo más, una comprensión delicada y tácita, pero Clara quería ir más allá de los bocetos en servilletas y las palabras fugaces. Así que, cuando vio un folleto en el tablón de anuncios del café sobre una próxima exposición de arte local, se le ocurrió una idea. La tarde siguiente, mientras le servía el capuchino habitual a Julia, deslizó una pequeña nota sobre la mesa antes de alejarse. Hay un evento de arte este viernes. Pensé que te gustaría. Estaré allí. No se quedó a ver la reacción de Julia. Era un riesgo, uno que le revolvió el estómago de anticipación y nervios. ¿Vendría Julia? Ignoraría la nota. El viernes por la noche, Clara todavía no tenía una respuesta. La galería era pequeña pero animada, llena de artistas y visitantes que admiraban pinturas, esculturas y obras digitales. El aroma a pintura fresca se mezclaba con un ligero aroma a vino, y el suave murmullo de las conversaciones impregnaba el aire. Clara ajustó la correa de su bolso, escaneando la habitación, tratando de no parecer demasiado esperanzada, y entonces la vio. Julia estaba de pie junto a un gran lienzo, vestida con un suéter extra grande y un bolso bandolera colgado del hombro. Observaba la obra con intensa atención, completamente ajena a la aproximación de Clara. Clara dudó y luego se aclaró la garganta. No esperaba verte aquí. Julia cambió su expresión, ilegible al principio, luego lentamente apareció el fantasma de una sonrisa. Dejaste una nota, dijo simplemente. Clara se rió entre dientes. Sí, a veces lo hago. Julia volvió a mirar la obra de arte. No suelo ir a estos sitios. Clara ladeó la cabeza. ¿Por qué no? Julia se encogió de hombros y se metió las manos en los bolsillos. Demasiada gente. Clara la observó un momento. ¿No te gustan las multitudes? Julia dudó y luego admitió. Me gusta mirar desde fuera. Clara sonrió con suficiencia. Suena solitario. Julia no lo negó. Para animar el ambiente, Clara señaló el cuadro que tenían delante. ¿Qué te parece? Julia respiró hondo antes de responder. Es atrevido. Inacabado, pero intencional. Clara arqueó una ceja. ¿Ves? ¿Todo eso solo por mirar? Julia asintió, con la mirada fija en la obra.
El arte no se trata solo de lo que hay. Se trata de lo que falta. Clara parpadeó, impresionada. Eso sí que es poético. Julia finalmente la miró a los ojos y, por primera vez, Clara vio algo allí, una vulnerabilidad silenciosa, una disposición a ser vista. Recorrieron la galería juntas, comentando las piezas, intercambiando ideas. Julia habló más que nunca, y Clara escuchó, cautivada por cómo funcionaba su mente. A medida que avanzaba la noche, terminaron afuera, bajo la luz de las farolas. Una ligera llovizna había empezado a caer, haciendo brillar el pavimento. Clara metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y se balanceó sobre sus talones. Entonces, ¿conseguí sacarte de tu zona de confort? Julia exhaló un pequeño y divertido bufido. Tal vez. Clara sonrió. Me lo llevo. Un silencio reconfortante se instaló entre ellos. La lluvia apenas se notaba, solo una fina neblina en el aire fresco de la tarde. Clara quería decir algo para cerrar el pequeño espacio entre ellas. En lugar de eso, extendió la mano y apartó suavemente una gota de lluvia de la mejilla de Julia. Julia se quedó paralizada por un instante. Clara pensó que había ido demasiado lejos. Pero entonces Julia exhaló temblorosamente, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo pero no lo hiciera. Clara se apartó con el corazón palpitando con fuerza. Probablemente debería irme. Julia asintió, pero su mirada se detuvo en Clara como si no quisiera dejar que el momento terminara. Ninguno de los dos se movió. Entonces, suavemente, Julia dijo, «Gracias por esta noche». Clara sonrió. «Cuando quieras». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sin darse cuenta de que Julia todavía la estaba mirando mucho después de que desapareciera en la noche. A la mañana siguiente, Clara se encontró mirando la entrada del café con más frecuencia de lo habitual. No estaba segura de si Julia aparecería después de cómo se habían separado, el tenso momento bajo la lluvia, las palabras no dichas que quedaron suspendidas entre ellas. Clara no sabía qué esperar. Había sentido un cambio entre ellos, algo delicado, algo nuevo, y entonces, justo cuando se había convencido de que tal vez Julia no vendría, allí estaba ella. Julia entró a su hora habitual, con su cuaderno de dibujo bajo el brazo. Pero hoy dudó antes de ir a su sitio habitual. En cambio, se acercó al mostrador. Clara, sorprendida, se limpió rápidamente las manos en el delantal y sonrió. Mañana. Julia miró el menú y luego volvió a mirar a Clara. ¿Qué me recomiendas? Clara parpadeó. En todas las semanas que llevaba viniendo, Julia nunca había pedido nada diferente. Intentando disimularlo, se apoyó en el mostrador. Sintiéndose aventurera ese día, Julia se encogió de hombros levemente. Tal vez. Clara la estudió por un segundo y luego tomó una decisión. Está bien. Confía en mí. Julia dudó un momento y asintió levemente. Con una sonrisa burlona, Clara se puso manos a la obra. Vaporizó la leche con cuidado, vertió el espresso y, esta vez, tuvo mucho cuidado con el arte del latte. En lugar de un simple corazón o una flor, creó una delicada pluma, que simbolizaba algo ligero y frágil, como la conexión entre ellos. Deslizó la taza hacia Julia y observó su reacción. La mirada de Julia se posó en el diseño de espuma y luego volvió a mirar a Clara. Pasó un instante, luego otro. Lentamente, sonrió. Era una sonrisa pequeña, apenas visible, pero esta vez, llegó a sus ojos. Clara sintió que se le cortaba la respiración. Julia cogió una servilleta y, con su precisión habitual, dibujó algo rápidamente antes de doblarla y guardarla debajo del plato. Luego, sin decir palabra, cogió su taza y se sentó. Curiosa, Clara desdobló la servilleta. Era una pluma, igual que la de la espuma, pero debajo, Julia había escrito 2 palabras asterisco asterisco confío, asterisco asterisco. Clara la miró fijamente, sintiendo una calidez invadiendo su pecho. No sabía qué significaba eso exactamente, pero una cosa sí sabía, Julia la estaba dejando entrar.
Y eso era más que suficiente. Durante los siguientes días, la relación entre Clara y Julia cambió. Julia seguía sentada en su sitio habitual, dibujando en silencio mientras sorbía su café, pero ahora había algo tácito entre ellas, una calidez silenciosa que ninguna de las dos reconocía en voz alta. Clara empezó a esperar con ilusión sus intercambios. A veces, era un simple dibujo en una servilleta, otras, una mirada prolongada. Y luego estaban los momentos en que Clara le traía el café a Julia y se quedaba junto a la mesa, charlando un poco, forzando su silenciosa comprensión, esperando a que Julia la dejara entrar un poco más. Julia lo hizo, poco a poco. Pero luego se detuvo. Un día, no vino. Clara le restó importancia. Quizá estaba ocupada, quizá no era nada. Pero entonces llegó el día siguiente, y el siguiente. Julia seguía sin aparecer. Cuando pasó una semana, Clara no podía ignorar la sensación de hundimiento en su pecho. ¿Se había excedido? Se lo había imaginado. Se encontró mirando la servilleta que Julia le había dejado, la pluma y esas dos palabras. Asterisco confió asterisco, pero si Julia confiaba en ella, ¿por qué había desaparecido? La duda la carcomía. Entonces, justo cuando Clara empezaba a convencerse de que lo que se había estado gestando entre ellas era solo un instante pasajero, Julia entró. Era tarde, casi la hora de cerrar, y se veía diferente. No tenía cuaderno de dibujo en las manos. Su cabello estaba un poco más desordenado, como si se lo hubiera pasado todo el día. Su expresión no era la habitual calma y tranquilidad que siempre tenía. Había algo más, algo incierto. El corazón de Clara latía con fuerza mientras salía de detrás del mostrador. Julia, lo siento. Julia la interrumpió con voz baja y vacilante. No me debes una disculpa. Bajó la mirada, luego la volvió a levantar, y algo brilló en su expresión, algo frágil, algo crudo. Me asusté, admitió. La respiración de Clara se entrecortó. ¿De qué? Los dedos de Julia se enroscaron en sus mangas. De esto. De nosotros. Un sentimiento como si quisiera estar cerca de ti. Silencio. Clara sintió que el pecho se le oprimía. Julia, dijo en voz baja. Julia, repitió. Julia negó con la cabeza, mirando hacia otro lado. No se me da bien esto. Dejar entrar a la gente. Clara dudó, pero luego se acercó. Nunca te pedí que fueras perfecta. Julia tragó saliva, con la mandíbula tensa. Pero no quiero hacerte daño. Clara sonrió suavemente. Entonces no lo hagas. Un instante de silencio se prolongó entre ellos. Entonces, lentamente, Julia levantó la vista, encontrando la mirada de Clara por primera vez. No apartó la mirada. Clara no apartó la mirada. Por un momento, Clara pensó que podría quedarse, que tal vez era ese momento, el momento en el que lo que estuviera floreciendo entre ellos finalmente tomaría forma, se convertiría en algo sólido, algo real. Pero entonces, Julia bajó la mirada, sus dedos se cerraron alrededor de la correa de su bolso. Su cuerpo ya se estaba alejando. Debería irme, murmuró. Clara sintió las palabras como una pequeña grieta en el pecho. No, así no. Ella dio un paso adelante. Julia, espera. Julia no lo hizo. Se giró, dirigiéndose a la puerta, dejando a Clara de pie en medio del café. Sin aliento, dolorida, y entonces se fue. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Julia no regresó, y Clara sintió la ausencia como una nota faltante en una canción. Su rutina seguía siendo la misma, el ajetreo matutino, los clientes, el ritmo de la leche caliente y el café expreso. Pero todo se desvaneció. Se encontró mirando hacia la puerta, esperando, expectante. Se sorprendió mirando la esquina de su mesa, imaginando a Julia sentada allí, dibujando, mirándola de reojo cuando creía que Clara no la miraba. Pero el asiento seguía vacío, y le dolía. Marco se dio cuenta. ¿Estás bien?, preguntó una tarde mientras limpiaba el mostrador. Clara forzó una sonrisa. Sí.
¿Por qué no lo estaría? Marco la miró fijamente. Has estado actuando raro toda la semana, ella se burló. Siempre soy rara, Marco sonrió con suficiencia. Cierto. Pero esto es diferente. Señaló con la cabeza la mesa de la esquina. Se ha ido, ¿eh? Clara suspiró, frotándose la nuca. Sí. Marco se apoyó en el mostrador, cruzándose de brazos. Deberías ir tras ella, Clara soltó una risa seca. Bien. Simplemente aparece en su puerta y dile, oye, sé que tienes miedo, pero ¿puedes dejar de huir de mí? Marco se encogió de hombros. Parece un buen plan, Clara puso los ojos en blanco. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Desafió Marco, Clara dudó. Porque quizá no quiera. Porque quizá ya tomó su decisión, Marco suspiró. Mira, no sé mucho del amor, no sabes nada del amor, corrigió Clara, él la ignoró, pero añadió, sé cuando alguien finge que no le importa. La señaló con un paño de cocina. Y a ti sí te importa. Clara lo miró, luego miró el asiento vacío en la esquina y, de repente, ya no estaba tan segura. Clara no fue tras Julia, no porque no quisiera. Dios, sí que quería. Pero algo en la forma en que Julia se había alejado, la vacilación, el conflicto en su mirada, hizo que Clara también dudara. No quería perseguir a alguien que no quería ser atrapada. Así que esperó, y esperó, hasta que finalmente Julia regresó, era tarde. El café estaba tranquilo. Los clientes habituales de la tarde ya se habían marchado. Clara estaba limpiando, lista para cerrar, cuando oyó el suave tintineo de la puerta. Se giró y allí estaba. Julia estaba en la puerta, con las manos metidas en las mangas y una expresión indescifrable. A Clara se le paró el corazón un instante. Ninguno de los dos habló. El aire se sentía denso, pesado, como si todo lo que no se habían dicho se hubiera asentado en el espacio. Finalmente, Clara rompió el silencio. Llegas tarde, dijo en voz baja. Julia tragó saliva. Lo sé. Clara dejó la toalla en la mano y salió de detrás del mostrador. No tienes que dar explicaciones. Sí, interrumpió Julia. Respiró entrecortadamente, como preparándose. Te lo debo, Clara esperó. Julia bajó la mirada, jugueteando con el dobladillo de su suéter. Parecía nerviosa. Me asusté, admitió. Me dije que no lo haría, pero lo hice. El pecho de Clara se apretó. Julia finalmente la miró a los ojos, y esta vez no apartó la mirada. De desear esto demasiado, Clara sintió que se le cortaba la respiración. No dejó entrar a nadie, continuó Julia con voz tranquila pero firme. Nunca lo he hecho. Así es más fácil, más seguro, dudó. Pero entonces apareciste, con tu ridículo arte late, tus notas y tus estúpidos dibujitos, y de repente yo, exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Ya no estaba a salvo, los labios de Clara se crisparon. ¿Crees que mi arte late es ridículo? Julia la miró fijamente. ¿En eso te estás concentrando? Clara se encogió de hombros. Era una pluma bastante sólida. Julia dejó escapar un suspiro, una risa breve y sincera. Y así, la tensión se desvaneció. Clara dio otro paso adelante, cerrando el espacio entre ellos. Julia contuvo la respiración. Nunca quise asustarte, dijo Clara en voz baja. Pero tampoco quiero fingir que esto no está pasando. Julia tragó saliva. ¿Y si lo estropeo? A Clara se le encogió el corazón. ¿Y si no lo haces? Silencio. Entonces Julia se movió, no alejándose, sino acercándose, lenta y vacilante. Tomó la mano de Clara. Clara respiró hondo. Era la primera vez que Julia la tocaba. Sus dedos estaban fríos, indecisos, pero ella estaba allí. Y entonces, con una suavidad que no alcanzaba a susurrar, dijo, confío en ti,
Clara sintió que algo en su pecho finalmente se calmaba. Apretó suavemente los dedos de Julia. Entonces quédate. Julia no respondió con palabras. En cambio, respiró hondo, cerró los ojos y la besó. En el instante en que los labios de Julia rozaron los de Clara, sintió como si el mundo se detuviera. Era suave, tentativo, cauteloso, vacilante, como si Julia pisara terreno desconocido y no estuviera segura de si la sostendría. Sus dedos apenas rozaron la muñeca de Clara, como si probaran la intensidad del momento, la profundidad de lo que estaban a punto de convertirse. Por un instante, Clara se olvidó de respirar. Lo había imaginado, se lo había preguntado, lo había deseado, pero nada comparado con la realidad, la calidez de los labios de Julia, el tenue aroma a café que flotaba entre ellos, la respiración entrecortada de Julia como si ella también estuviera atrapada en algo que escapaba a su control, pero entonces Julia dudó. Se apartó, solo un poco, lo justo para que la duda se apoderara de ella. Sus ojos oscuros brillaron con incertidumbre, una pregunta que flotaba en el aire, como si temiera haber cometido un error. Clara no la dejó retroceder. Con una respiración tranquilizadora, extendió las manos y ahuecó el rostro de Julia entre ellas. Suave, tranquilizador. Tranquilizador. Sus pulgares rozaron suavemente los pómulos de Julia, y sintió como Julia se tensaba bajo su tacto, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a que la abrazaran así. No tienes por qué tener miedo, susurró Clara. Julia tragó saliva con dificultad. Su voz era apenas audible. Lo soy. Clara sonrió, apoyando su frente contra la de Julia. Sus respiraciones se mezclaron. El espacio entre ellas era tan pequeño, pero lleno de todo lo que no se habían dicho. Yo también, admitió Clara con suavidad. Luego volvió a besar a Julia. Esta vez, no fue vacilante. No fue inseguro. Fue real. Clara lo volcó todo en él, cada momento de silencio, cada mirada al otro lado del café, cada sentimiento tácito que habían intercambiado en bocetos y miradas robadas. Julia se fundió con ella. Sus dedos se cerraron sobre la tela del delantal de Clara, aferrándose a él como si temiera que, si lo soltaba, el momento se le escapara. Clara respondió acercándola más y su mano se deslizó hacia abajo para descansar suavemente sobre la cintura de Julia, anclándola, sujetándola a tierra. Julia suspiró contra sus labios, la tensión de sus hombros se alivió. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Y ahora, en los brazos de Clara, por fin se permitía exhalar. Cuando finalmente se separaron, Clara se sintió mareada, no por falta de aire, sino por el peso de lo que acababa de suceder. Se rió entre dientes, sin aliento, con los dedos aún apoyados en la mandíbula de Julia. ¿Sabes a café? Julia dejó escapar un suave suspiro divertido. Impresionante. Clara sonrió. Su pulgar trazó círculos lentos contra la muñeca de Julia. Y eso fue aterrador. Julia dudó, observando el rostro de Clara, y finalmente dijo, sí. La expresión de Clara se suavizó. Había esperado eso, que Julia hubiera pasado tanto tiempo manteniendo las distancias, convenciéndose de que estaba más segura sola. Era territorio desconocido. Pero entonces Julia hizo algo inesperado. En lugar de apartarse, se inclinó de nuevo y le dio un beso breve y prolongado en la mejilla, una confirmación silenciosa y silenciosa. Cuando se apartó, Clara lo vio, el cambio. El miedo seguía ahí, latente. Pero debajo, algo más había echado raíces, una decisión, la voluntad de quedarse. Clara ladeó la cabeza. Su voz era burlona pero amable. Pero valió la pena. Julia no respondió de inmediato. En cambio, trazó una línea lenta y deliberada a lo largo de la muñeca de Clara con el pulgar, como si memorizara el momento, fijándolo en algo permanente. Luego, suavemente, asintió. Clara sonrió, sintiendo una calidez en el pecho. Bien, susurró. Y por primera vez, Julia no parecía querer salir corriendo. A la mañana siguiente, todo era diferente.
Clara apenas había dormido. Había repetido los besos, los dos, tantas veces que se le habían quedado grabados en la memoria. La forma en que Julia la había abrazado. La forma en que finalmente se había dejado ver. La forma silenciosa en que había decidido quedarse en lugar de huir. Ahora, mientras Clara se ataba el delantal y se preparaba para el ajetreo matutino, se preguntaba, ¿vendría Julia? ¿Entraría por la puerta como si nada hubiera cambiado? ¿O la atravesaría sabiendo que todo había cambiado? La campana sobre la puerta sonó y el corazón de Clara dio un vuelco, se giró y allí estaba. Julia estaba en la puerta, con el cuaderno de dibujo en la mano. Pero esta vez, no dudó. Caminó directa al mostrador, hacia Clara. Clara se mordió el labio para no sonreír como una idiota. «Buenos días, Julia», exhaló nerviosamente. «Sorpréndeme», Julia rió entre dientes, ya tomando su espresso. «Me gusta esta nueva faceta tuya», Clara sonrió con suficiencia. «No lo sé». Julia la miró por encima del hombro. «Qué lástima». «Yo sí». Cuando Clara colocó la taza frente a ella, se aseguró de que el arte del café con leche fuera perfecto. Otra pluma, igual que la anterior. Julia lo miró un buen rato antes de sacar su bolígrafo. Abrió su cuaderno de dibujo, arrancó una página y la dejó sobre la encimera. A Clara se le revolvió el estómago, tomó la página con cuidado y la dobló. Era un dibujo de ella sentada detrás del mostrador de la cafetería, el delantal un poco despeinado y el cabello suelto, cayéndole en ondas alrededor de la cara. Pero había algo nuevo en este boceto, algo que nunca antes había estado allí. Julia la había dibujado sonriendo. Debajo, con la caligrafía familiar y cuidadosa de Julia, había una simple nota: «Nuestra historia apenas comienza». Clara sintió un nudo en la garganta. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Julia. Esta vez, fue fácil. Sin miedo, sin vacilación, solo ellas. Esta vez, Julia se inclinó primero, un roce suave y casi imperceptible. Nada profundo ni apresurado, solo una confirmación silenciosa y prolongada. Clara suspiró contra ella, sintiendo que algo dentro de ella finalmente se calmaba. Las mejillas de Julia estaban un poco sonrojadas. «¿Es esto aterrador?» Clara rió suavemente, rozando sus dedos con los de Julia. «Sí». Julia asintió. «Pero valió la pena». Clara le apretó la mano. Su sonrisa era cálida y segura. Sí, y así, de repente, las páginas vacías que tenían ante ellos ya no eran algo que temer. Eran algo que esperaba ser escrito.